Buenas tardes, apreciados estudiantes. ¿Cómo van, muchachos? ¿Bien? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien, profe, gracias a Dios. Bueno, me alegra bastante. ¿Cómo van con sus actividades? Bien, gracias, con frío. Una tarde curiosa, ¿no? Porque hoy, esta mañana, como hasta al mediodía, 1 de la tarde, estaba un solazo terrible. Y vea, hoy tenemos estudiantes con ruana y barba para abrigarse del frío. Y alguien con un iPad. Ah, no, ese es nuestro estudiante capitalista. Eso, Monsalve. Buenas tardes, profe. ¿Qué más hay? ¿Cómo vas, mi hermano? Bueno, Bien, profe. les comento mientras que iniciamos la Pensando sesión. en su clase. Resulta que yo ya había actualizado el curso Moodle, por eso les había enviado el mensaje. Y cuando ingreso nuevamente, veo que había otros contenidos y otras cosas que eran las que yo no había cargado. Entonces, me toca otra vez volver. Buenas tardes. Hola, Melciades. Me toca nuevamente volver a cargar todo lo que pues, había hecho en un principio, pero pues voy a ver si hoy en horas de la noche lo hago para que ya hoy mismo quede listo el curso Moodle, lo que corresponde a al primer corte. Ya la próxima semana actualizaría nuevamente el curso, pero lo que corresponde solamente al segundo corte. Y así por corte lo voy actualizando. Entonces, pues mientras tanto, no sé qué actividades tenemos pendientes nosotros. ¿Me pueden recordar, porfa? Creo que Nada, solamente habíamos hablado, era de... la única entrega que se puede hacer al fin del corte. ¿Cuál es la entrega al fin de corte? ¿Un mapa conceptual y un mapa mental? Yo tengo un mapa conceptual de todos los conceptos básicos y el mapa mental. Ok, entonces esa habría que cargarlo la próxima semana. Exactamente, entonces la idea es poder dejar al Ese día sería, sí. el curso Moodle hoy o mañana, o el aula virtual, como ustedes lo llamen, y con eso pues pueden cargar allí las evidencias y demás. ¿Listo? Van a quedar pues los videos cargados. Desafortunadamente me toca pasarlos a YouTube. Entonces, pues, imagínense, cada sesión estarla cargando para poder cargar los videos que reposen, obviamente, en el curso Moodle, por si ustedes quieren volver a ver algo que quede allí consignado. Pero bueno. ¿Cómo les fue con la lectura, muchachos? ¿Sencilla, sí o no? Sí, muy sencillita. Sí, realmente las lecturas de las didácticas son lecturas sencillas, no son rompecocos. Entonces, nos va, pues, digamos, a favorecer un poquito en el proceso. Bueno, muchachos. ¿Ven la pantalla? Sí. Listo. Entonces, la idea es poder hablar antes de empezar a mirar cada uno de los modelos didácticos que son inherentes al desarrollo del curso, es poder realizar también antes una observación y una introducción a una planeación didáctica, y esto obedece bajo una lógica de lo que son los objetivos de aprendizaje. Pero antes de poder hablar de los objetivos de aprendizaje, debemos conversar sobre el término de las competencias. ¿Alguno de ustedes se ha asociado con el término? ¿No? ¿Saben qué es? ¿O de pronto han escuchado algo? ¿Saben que nuestros programas académicos están basados en el término, etcétera? ¿No? Ni idea, porque cuando uno les habla sobre el contenido analítico, normalmente nombra las competencias, pero uno nunca hace una reflexión sobre el mismo, ¿o sí?
¿No? ¿Sí o no? Entonces, por eso, aunque no es o sea, las competencias debería ser realmente una asignatura, porque es un tema un poco complejo, pero pues yo simplemente voy a tocar unos aspectos generales para poder conversar. Yo les voy a decir algo, yo considero que la competencia es muy complicada poderla medir, pero pues existen algunas rúbricas y vamos a entrar a revisar eso. Considero que la competencia, hoy medirnos en competencias y en términos de competencias laborales, las educativas se miden en términos de competencias laborales porque la educación nos está preparando para salir a una vida laboral, pues no cumpliría su objetivo. Más cuando digamos que mi discurso siempre va a estar basado en términos de la calidad educativa y la competencia laboral no se habla bajo el término de la calidad educativa, porque a nosotros nos están preparando para el hacer. Entonces, Mike, ¿tú qué sabes hacer? ¿De la parte contable? Pues si es en la parte contable o en la parte teológica que sabes hacer. Yo me iría por la parte de la pastoral frente al acompañamiento y encuentro, no sé cómo podría llamarse, sí, de encuentro, no sé, formación catequética. Pero ¿es una competencia? Pues yo creería, pues la competencia ahí iría frente a cómo la persona se puede enfrentar frente a varios escenarios de la vida. No sé, de pronto una competencia de cómo en la muerte de un familiar, no sé, cómo enfrentar eso. No sé si se puede decir que sea una competencia. Claro. O cómo Profe, enfrentar la realidad, ¿no? Dar respuesta a eso. Es que es un poco complejo, ¿no? Ahora, miremoslo dentro de esta categoría. Ustedes están dentro de un servicio y es diferente porque el servicio no es laboral. ¿No es cierto? Ustedes prestan un servicio a la comunidad, ¿cierto? Pero ese servicio, pues, no se cobra. ¿Mm? Es un servicio que siempre ha existido. Las personas simplemente se acercan dentro de su creencia y su convicción religiosa, se acercan, ¿no es cierto? A escuchar realmente. Pero acá no estamos midiendo nada porque en el proceso de catequesis tú haces un ejercicio de evaluación. Mike. Entre comillas, sí se haría. Pues no tanto pues, bueno, está llamada de pronto a modificar frente a la parte de que ves que las personas preguntan que las oraciones, por ejemplo, que se ha visto, ¿no? En las catequesis, que se sabe el credo, se sabe no sé qué, entonces podría entrar, pero yo creería que más que la formación de la evaluación, es poder mirar que verdaderamente la persona esté comprendiendo el verdadero sentido que tiene Dios en la iglesia, ¿no? O cuál es verdaderamente la funcionalidad que puede tener dentro del compromiso de ser cristiano. Porque es que recibir una catequesis adquiere un compromiso de la persona que la está recibiendo. Entonces creería que la evaluación no es tanto que sepa cosas, sino el compromiso y la experiencia, ¿no? De Dios en la vida del quien está recibiendo la catequesis. Ok. Milciades, ¿tú en qué eres De la competente? competencia, no sé si... Señor Mike. No te escuché al final, Mike. Yo creo que la competencia ahí es que la persona verdaderamente encuentre este sentido o esa responsabilidad frente a, sí, como agente evangelizador Ok, dentro de la misma ¿y iglesia. eso cómo lo medirías? Yo lo podría medir frente a la acción que la persona pueda tener, por ejemplo, dentro de un grupo, dentro de los grupos parroquiales, o dentro de un grupo juvenil, o que la persona quiera ir a visitar a los enfermos, frente a la que la persona quiera acompañar en, no sé, donar mercados, dar la ropa que tiene en la casa, porque eso hace parte también de ser agente evangelizador. Sería que se puede medir con eso, como con la participación de la gente en las necesidades de la comunidad. Ok, pero entonces sería una medición más cualitativa que cuantitativa. Creería que las competencias deberían ser cualitativas para mí, Ok, perfecto. a menos que estemos trabajando en ventas. Milciades. Profe, ¿Tú en qué eres competente? bueno, a ver.
Pues yo creo que las competencias, digámoslo así, las que tengo es como a nivel personal, ¿cierto? Porque pues no he tenido la experiencia así como de realizar un trabajo en una empresa, ¿cierto? Entonces las competencias que tengo son como más personales, ¿cierto? Como en el sentido de ser una persona pues optimista, trabajadora. Entonces en ese sentido sí me siento competente personalmente, pero ya digamos como competente para, pues me digo, para una empresa, para un trabajo, pues no, porque pues hasta ahora no he tenido la experiencia. Entonces mis competencias son más como personales. Ok. Por ejemplo, si a mí me dicen que soy competente, yo soy competente en hacer caso. A mí me dicen algo y yo cumplo. ¿Sí? ¿Cómo? Ese es mi medio. Normalmente las competencias están medidas eh, en el tecnicismo de algo, ¿sí? La educación superior nos prepara simplemente unas nociones generales, pero la misma vida, la misma experiencia nos va arrojando a un escenario posible tecnicista, ¿sí? Es decir, nos volvemos especialistas en algo, ¿sí? Porque es la rama que más nos gusta, porque es lo que nos desempeñamos mejor, y a eso pues le vamos a dar ciertas categorías y vamos a darle mucha más energía para poder cumplir los logros y los objetivos que están allí. ¿Sí? Entonces, digamos que dentro de mi carrera profesional como administrador público, yo no soy competente en nada de la administración pública porque nunca he trabajado en eso. ¿Sí? Pero hoy que la vida y el proceso empírico me lleva a otros posibles escenarios, soy competente en las ramas de la educación como docente y también como estudiante porque pues afrento los dos escenarios. Pero bueno, digamos que en términos de una definición concisa, la competencia en la educación va a ser un conjunto de comportamientos del ser humano que van a estar articulados a unos fenómenos sociales, habilidades, herramientas, eh, eh, sentimientos, procesos cognitivos, procesos psicológicos, en el cual van a desempeñar un papel. ¿En dónde? En la sociedad. No importa qué tipo de sociedad, siempre va a estar desempeñado en la sociedad. Y cada ser humano va a adquirir algunos tipos de Profe, competencias diferentes a otros. Señor Juan David. también podríamos llamar competencia como una especie de categoría, ¿no? Lo que estabas planteando de, por ejemplo, competencias, porque bueno, yo hice un curso de competencias para trabajar, ¿no? Con Sí. compensar y ahí hablábamos de habilidad comunicativa, comunicación asertiva, capacidad de liderazgo, bueno, un montón de competencias ya en el ámbito, como lo estabas planteando, laboral y técnico, ¿no? Pero también, o sea que en ese sentido también competencia lo podríamos entender como una especie de categoría, O de o habilidad. sea, como de categorizar de alguna manera esas habilidades, como de categorizarlas Sí, claro. Es que cuando cuando hablamos de hablamos en términos de competencias. competencias, o sea, nos vamos a referir que en todo siempre va a existir una competencia. Hay unas competencias generales para la vida que son las competencias comunicativas. El habla, el escucha, la argumentación, la lectura y la escritura, ¿sí? Esas son habilidades comunicativas que están articuladas a algo que se llama competencias comunicativas, pero las competencias comunicativas va a ser un ejercicio en el cual las personas van a adquirir herramientas para entender la categoría de textos, ¿sí? Entonces, los que son textos inductivos, textos deductivos. Dentro de los textos deductivos, ustedes como licenciados deben saber esto. En los textos deductivos están los narrativos, los descriptivos, los analíticos, el argumentativo, y en los textos inductivos, pues va a haber otro tipo, otra categoría, como por ejemplo las infografías, las imágenes, ¿sí? Que necesariamente implica algún tipo de información. ¿Sí? Y a eso también obedece a otra cosa que es la tipología de los párrafos. Entonces, hay unos párrafos de orden deductivo y unos párrafos de orden inductivo que son los mismos, la misma categoría que se encuentra en los textos. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, yo en un texto argumentativo puedo utilizar cualquier tipo de párrafo, analítico, descriptivo, etcétera, pero la esencia del texto es argumentativo, por ejemplo, un ensayo. O un texto, una investigación, por ejemplo, ¿sí?
Entonces yo puedo utilizar cualquier categoría. Esas son habilidades que me va dando, por ejemplo, la educación superior para poder entender eso e irnos enmarcando en algunas de las anteriores, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Pues simplemente, como les digo, digamos que la educación nos va a dar es una serie de nociones, pero nosotros en nuestra vida vamos a adquirir un tecnicismo en el cual nosotros nos vamos a centrar porque en ese nos vamos a sentir bien. Y a partir de ese tecnicismo, pues vamos a recategorizar y replantear, obviamente, las competencias y las habilidades que deben ir articuladas a eso. Lo que pasa es que uno nunca mide nada por competencias. Ese es el inconveniente. Entonces, cuando nos cambian todo el discurso, en la educación para medir por competencias, pues eso es complejo. Entonces vamos a hacer un recuento histórico. Aproximadamente en el año 95, cuando, yo no sé si ustedes alcanzaron, bueno, Milciades yo creo que sí es de mi generación, pero el resto de compañeros creo que en el 95 estarían por allá en primaria, aproximadamente. ¿Sí o no, Milciades? En el 95 yo no había nacido, profe. Yo tenía 10 años. Yo Eso. tampoco. La monja ya tenía como Nací 10 en el años. 96. Entonces resulta que Tenía 8. en ese momento, si ustedes se acuerdan cuando estábamos en primaria, por ejemplo, a uno lo medían era por la asignatura. Entonces le hacían una serie de pruebas, ¿no es cierto? Era un modelo tradicional, nos hacían una serie de pruebas y al final sumaban o acumulaban todo ese récord y le decían a uno si pasaba o no pasaba. Y ya, y si uno no pasaba, perdía el año, ¿no es cierto? Por una asignatura uno tenía el derecho a perder un año. A medida que fue avanzando y el cambio, obviamente, la constituyente a implementar un nuevo modelo pedagógico, pues también deberían implementar un nuevo modelo didáctico y hasta la vez un nuevo modelo en los criterios de evaluación. Por eso es que empezó a cambiar toda la estructura educativa. Entonces ya después de eso, lo que hicieron no. Cada una de las asignaturas deben cumplir con unos logros. Y entonces en cada uno de los cortes ponían el tema y a ese tema asociado 4 o 5 logros. ¿Cumple o no cumple? Entonces sí o no. Y al final a eso le daban un criterio calificador, ¿no es cierto? Si uno perdía reiteradamente los logros, bueno, uno tenía también derecho a recuperarlos, pero si reiteradamente perdía los logros, perdía la asignatura y pues también podría perder el año. Posteriormente siguieron con el mismo modelo, pero se inventaron algo que era la promoción automática. Entonces, estaban basados bajo el mismo modelo de logros. Antes las calificaciones eran por letras, ¿se acuerdan? La A, la E, la I, ¿no es cierto? El sistema de logros ya no permitió una letra, sino era un criterio de un numérico de 1 a 10. Y las personas que no pasaban durante el año tenían la posibilidad, por la promoción automática, del siguiente año, en el primer mes, de cumplir los logros, ¿no es cierto? Y siempre le advertían a uno al principio, solo el 5% del salón puede perder el año. Y normalmente los salones eran de 50 personas, entonces 2 perdían el año. Y uno ya sabía, entonces cuando uno le decía, no, que 2 personas van a perder el año, entonces uno volteaba a ver que uno ya más o menos identificaba quién eran los vagos del salón. Después de eso, es cuando se empieza a incrustar todo el modelo de competencias. Y por eso los modelos tradicionales empiezan a generar otro tipo de, digamos, empiezan ya como a excluirse y se empiezan a implementar un nuevo modelo educativo al interior. De hecho, también en el distrito, pero no todas las instituciones educativas, por culpa de los rectores, han modificado ese tipo de modelos. Entonces, hoy, más adelante, nosotros vamos a ver eso. Hoy, la educación está basada en la resolución de conflictos o problemas, porque en la resolución de conflictos o problemas sí podemos medir el tipo de competencias que vamos a ver más adelante. ¿Y por qué? Porque le estamos enseñando a los estudiantes a tener la habilidad y la capacidad personal, cognitiva, de poder enfrentar o asumir un problema de la vida real. Ya no es un escenario para lo laboral, sino para la vida. Y eso adquiere otro tipo y otras rúbricas de calificación, que están amparadas obviamente bajo el término de las competencias. Por eso, cuando miramos nosotros esta definición que se encuentra acá, que hay unas habilidades, que hay un sentido afectivo, hay un sentido cognitivo, hay un sentido psicológico, porque todas esas herramientas entran en juego para poder entrar a evaluar
los criterios que consideremos que son necesarios para ese tipo de competencias que tenemos que revisar. Pero, ojo, muchachos, esto también obedece al modelo educativo. Entonces, si ustedes en las instituciones educativas que vayan a trabajar es un modelo tradicional, la competencia no puede ir en un modelo tradicional. Porque yo no estoy mirando ninguna competencia, sino simplemente estoy mirando o midiendo si el estudiante sabe o no sabe y que replique lo que yo necesito que replique, ¿no es cierto? Es decir, lo que dijo el profesor o lo que dijo el texto. Muchas instituciones educativas, digamos del orden también tradicional, les arroja buenos resultados ese modelo tradicional, ¿sí? Pero pues si nosotros miramos cómo van a asumir y afrontar la vida, porque parece que los encapsuláramos, ¿no es cierto? Estuviéramos en un ecosistema. Muevan a Juan David. Cuando ya se durmió, oiga. David, No. Profe, no. Está haciendo frío, pero Juan David. Yo creo que tiene el calentador Estoy ahí. aquí sentado. Ay, ahora. Vamos a hablar con el pastor. Profe, estoy aquí poniendo atención. Es más, pastora, es pastora. Es que estaba haciendo una reflexión Correcto, con los Diana. ojos ahora. Peor. No me estaba acordando de las rúbricas cuando intenté cerrar mis ojos. Me acordé que hicimos en modelos pedagógicos hicimos una rúbrica de evaluación. Vimos un poquito el tema y me pareció muy interesante, pero obviamente demanda un trabajo, pues, al no ser una evaluación cuantitativa, sino cualitativa, pues, de alguna manera implica para el maestro hacer un proceso más de análisis de las dinámicas que se dan en el aula y a partir de ahí mirar cómo esas competencias se van desarrollando, ¿no? Entonces es un trabajo, me parece muy interesante, pero pues evidentemente demanda bastante tiempo y pues un poco frente a esos escenarios tan grandes como lo planteabas también, por ejemplo, de grupos de 40, 50 estudiantes, es muy difícil, digamos, llevar a cabo, digo yo, no sé, esos procesos evaluativos que respondan a un modelo pues que no sea educación tradicional, ¿no? Pero pues bueno, esa es la función del docente, muchachos. O sea, a eso es lo que ustedes están formando, ¿sí? ¿Cuál es la dificultad, digamos, que va a asumir un docente? Pues la vía laboral no es sencilla, además que la vía laboral en cuanto a la remuneración docente no es la más adecuada. Hay instituciones educativas que simplemente pagan 1 millón, un salario mínimo, y eso sí, un poco de tareas y trabajos constantes, pero pues eso se nos debe convertir en una pasión. Y al ser una pasión, en algún momento vamos a estar en otros escenarios que no sea simplemente el de la educación básica, media. Muchachos, ¿me escuchan? Yo, bueno, no, Wilson me da confianza. Wilson y Luan me confesaría. Hola, muchachos. No sé, algo pasó y ¿Sí? me sacó del Zoom. Qué raro. Nunca me ha pasado eso. De la una. Juan David lo sacó. Sí, le dio mal genio. Ay, yo iba a decir que era Diego. Tengo los ojos chiquitos. Profe, mire, no me estoy durmiendo. Es que tengo los ojos chiquitos, pero no, profe. Estoy aquí atento. Entonces les decía que pues uno debe tener la vocación y el amor por su profesión, ¿no? En este caso, obviamente, ser docente y poder formar, ayudar también a esos procesos formativos de los chicos es algo, yo creo que esa es la forma de pago más interesante de esto. Bueno, las competencias, ¿qué es lo que miden? Miden un saber, miden el ser capaz y el saber cómo, ¿sí? Esta triangulación lo que nos va a permitir a nosotros es poder generar precisamente esas rúbricas de evaluación o de calificación que vamos a necesitar. Entonces, la que está en el saber es el saber qué. Ese saber que lo que indica es la forma como nosotros vamos a implementar algún tipo
de conocimiento, ¿sí? Y cómo lo vamos a hacer llegar, cómo lo vamos a transmitir. Que recordemos que nosotros no transmitimos ningún saber, ningún conocimiento, sino estoy haciendo relación a el medio o el canal de comunicación entre docente y estudiante, o entre emisor y receptor. ¿Sí? Entonces debemos encontrar las formas más adecuadas. ¿Cuáles serían las formas más adecuadas? ¿O cuál sería la forma más adecuada de poder transmitir un conocimiento? ¿Por medio de qué, muchachos? De la didáctica, no. Sí, por medio de la O didáctica. sea, es que depende de, sí, de la... Hemos dicho que no, simplemente la didáctica no es un proceso en el cual va a estar articulado en una relación educativa, sino que también la didáctica nos va a servir a nosotros para poder, por ejemplo, en un escenario laboral que no sea el docente, poder dar una capacitación, poder conversar, digamos, con nuestros semejantes, etcétera, nos va a permitir una comunicación de una forma dinámica, ¿sí? Entonces, esa herramienta, ¿cómo la utilizamos? ¿Cómo debemos utilizarla? Ser capaz, poder hacer. Entonces, como es una habilidad, por ejemplo, digamos que en algunas de las actividades, cuando yo les digo, utilicen cualquier herramienta digital o virtual, pero regresan de nuevo al PowerPoint o regresan de nuevo al Word para hacer un mapa conceptual, habiendo tantas herramientas que nos facilitan la vida, pues ahí no hay un avance significativo en nuestros conocimientos frente al uso de herramientas digitales o virtuales, y es lo que nosotros vamos a medir, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer uso y abuso es de esas herramientas que están ahí alrededor, ¿sí? Saber hacer. Entonces, obviamente hay dos condiciones para llegar a esa. Uno, por un proceso formativo, otro por un proceso empírico o un proceso experimental, ¿no es cierto? Y ahí pues vamos a nosotros a adquirir actitudes y valores. Aquí, en esta relación, hay dos factores fundamentales que van a incidir, la sociedad y la familia. Y ya cuando hablamos de un conocimiento establecido, que es el último, pues es a partir de los procesos formativos que nosotros vamos a realizar. Entonces, esa triangulación lo que nos va a permitir a nosotros es poder medir las competencias y evaluarlas a partir de cada uno de estos criterios. Ya vamos a mirar cómo. Entonces, hay algunas competencias educativas, esas son unas competencias educativas generales, entonces hay unas competencias didácticas, ¿no es cierto? Cuando nosotros, digamos, vamos a evaluar cómo el estudiante es su medio, su habilidad comunicativa verbal, ¿no es cierto? Pues ahí podemos medir un tipo de competencia didáctica, ¿no es cierto? ¿Es cierto? Y esa competencia didáctica que el estudiante va a utilizar y las herramientas que vaya a utilizar, pues va a generar algún criterio de evaluación. Hay una competencia para la orientación educativa. ¿Eso qué significa? Ese término de orientación educativa. Es decir, el seguimiento neuropsicológico, psicológico que se le va a hacer a los estudiantes para potencializar sus procesos de formación. Hay unas competencias para la investigación educativa, pero pues esto ya va a generar algún tipo de conocimiento científico en las áreas específicas. Entonces hay unos estudiantes que pertenecen, por ejemplo, a los semilleros de investigación, que pertenecen a algunos grupos de investigación, y eso va a generar algún tipo de conocimiento científico que va a permitir, obviamente, ampliar ese margen del conocimiento de la teología, de la licenciatura en teología. Hay unas competencias de la comunicación educativa, pues las competencias comunicativas, que era lo que les venía conversando cuando hablamos al principio, y hay unas competencias para la dirección de la educación. Estas competencias, muchachos en especial, tienen que ver con el argot administrativo. Entonces, ¿cómo, digamos en el caso de la universidad, esa parte administrativa apoya todos los procesos académicos para que sea ágil y eficiente los mismos? Yo no sé si ustedes habrán tenido algún problema con los administrativos solicitándoles alguna información o algo, pero creo que acá son muy organizados. Cuando yo trabajaba en la Gran Colombia, la administración es un tema muy complejo y pues siempre era recurrente las quejas y demás. Pues yo traté en la Secretaría Académica poder livianar esa serie de inconvenientes, y para eso pues tracé unas rutas claras también de atención para poder mitigar los impactos negativos que había.
Ahora sí, esta es una rúbrica que tomé de internet para determinar cómo podría ser un proceso de medición de competencias. Entonces, nosotros acá se toman los 3 saberes, ¿sí ven? Los que estaban inicialmente en esta diapositiva. Señora, Que Juan David está que abre esos ojos. es que no los puedo ver. Estoy viendo bien la, la rúbrica. No, Juan, si quieres, mi hermano, hoy te tomas un café. No te preocupes, haz una pausa activa porque si no, te vas a quedar ahí dormido. No, profe, no me estoy. Tranquilo, tranquilo. Profe, una cosita, esto Señora. de las competencias también podría ser como podría ser como lo de las inteligencias múltiples. Póneme un escenario o un posible escenario. Dame un ejemplo, mejor dicho. Sí, o sea, porque por ejemplo, tú hablabas de, bueno, la capacidad sensitiva o emocional o afectiva, todo como eso fue transformándose y se fue como teniendo en cuenta en la persona, ¿no? Pues de acuerdo a esa integralidad, ¿no? Entonces en un aula o en una entidad educativa donde se trabaje toda esa parte, o sea, que no solamente, o sea, que se logre descubrir en cada estudiante o por grupos de estudiantes en qué tipo de inteligencia tienen y de acuerdo a Ok. eso pues lograr, no sé, bueno, compartir el mensaje, compartir el conocimiento y todo eso, no sé. Sí, Bueno, está relacionado de pronto. lo que pasa es que si existiese un filtro inicial en las instituciones educativas para medir en qué tipo de competencias hay dificultades y cuál es la forma más asertiva para que el estudiante adquiera el conocimiento, podríamos hablar de esa categoría. Me explico. Deberían hacer como una clase de examen de admisión en el cual le midan la capacidad cognitiva al estudiante y determinen si la forma de adquirir el conocimiento es visual, es auditiva o es sinestésica, ¿no? Y eso implica pues hacer una serie de grupos, ¿no es cierto? Esos grupos pues van a permitir que a ese tipo de chicos la educación sea de tal manera. ¿Mm? Y obviamente en términos de calidad, pues sería totalmente diferente. Eso por un lado. El otro es revisar qué tipo de competencias tienen dificultades y empezar a trazar desde el primer momento algunas actividades para ir fortaleciendo esas competencias y luego volverlas a medir. Por ejemplo, entramos a primer año. Entonces debemos hacer un test en el cual miremos cuáles son las competencias que para su edad hay dificultades. A tercer año, ¿no es cierto?, de primaria, debemos realizar el mismo ejercicio para saber si esas competencias se superaron y si tiene dificultades con otras. A quinto puede pasar lo mismo, cosa tal que cuando lleguemos a sexto, pues el chico llegue preparado para ese semestre, para ese año. Y así sucesivamente con el resto de años. Con eso, las instituciones educativas no tendrían por qué preocuparse en realizar un pre-IPEX porque lo están preparando desde el principio para esa serie de cosas. Y le están fortaleciendo las dificultades que tienen con algunas competencias. ¿Cómo se haría en la educación superior? Igual, se hace un examen de admisión, ¿no es cierto? Un cover, para que lleguen, se miden qué dificultades tienen de competencias de la media, ¿sí? Se empiezan a fortalecer esas competencias, deben crearse electivas, asignaturas electivas, que el estudiante se le diga, mire, hay este tipo de electivas, tómela porque es la que usted necesita. A tercer semestre se debe realizar lo mismo. Y con las mismas electivas tiene que empezarse a jugar para fortalecerle ese proceso. En sexto semestre hay que hacer lo mismo, porque en sexto semestre ya los estudiantes pueden presentar LCAES, si cumple con una cantidad mínima de créditos vistos. Pero ahí ya iría preparado para presentar la prueba, ¿sí? Eso es un proyecto progresivo, igual que el conocimiento. Eso no pasa en ninguna institución educativa, en ninguna.
Las únicas que realizan este tipo de ejercicios son las que implementan modelos pedagógicos alternativos. De resto, no. Ustedes en un colegio, en una institución educativa, así les valga 10 millones de pesos ingresar. Pues si tiene el dinero para ingresar, ingresa, punto, ¿sí? Y no se van a poner a mirar si tienen dificultades o no tienen dificultades. El ejercicio subjetivo del estudiante, y hágale, mijo o mija, ¿sí o no? Pero pues precisamente por eso, vuelvo y digo, en condiciones de calidad, pues es complejo. Y dentro del imaginario de los papás normales, es que piensan que pagando más, pues los chicos van a salir mejor preparados. Eso es absurdo. Eso no es cierto. Porque nosotros como padres no sabemos cuáles son las dificultades dentro del contexto, el aula de aprendizaje, los criterios de evaluación, etcétera, son idóneos o no para nuestros hijos. ¿Mm? ¿Y qué sucede? Cuando hay escuela de padres, siempre que va a mostrar la institución educativa, pues que todo anda de maravillas. Que nuestros hijos son los mejores, ¿sí? Pero dígame a mí, por ejemplo, siendo padre, señor docente, ¿qué dificultades tiene mi hija? ¿Cómo hago desde mi hogar para poder fortalecer esos procesos? ¿Ustedes qué están haciendo para fortalecer el proceso a mi hija? ¿Mm? Hay otro tipo de discusiones que se generan a partir de las competencias, ¿sí? Y eso pues obviamente también obedece al modelo. Entonces, en esa condición, Carolina, si el proyecto, ese sería un proyecto interesante que ustedes pudieran trabajar en sus instituciones educativas y podría ser un proyecto objeto de investigación para su opción de grado y no irse por las líneas que aún mantiene la universidad, ¿no? Para poder medir eso, por ejemplo. Y así la institución va a tener que tomar algunas decisiones para poder fortalecer los procesos. El otro tema es que ese tipo de proyectos cuesta, porque nosotros no sabemos formular algún tipo de preguntas porque necesitamos el acompañamiento de un personal, pues, de un psicólogo y de un psicólogo que conozca de neuroeducación o neuropedagogía para poder realizar ese tipo de pruebas, por ejemplo. Y eso cuesta, ¿sí? Entonces, debemos, pues, mientras tanto, limitarnos a los que tenemos hasta que no haya una reacción diferente de los modelos educativos que nosotros tenemos en el país. ¿Sí es claro, muchachos? Carolina. ¿Sí te quedó claro o me extendí mucho? Sí. No, bien, bien, bien. Porque lo importante es hacer ese tipo de reflexiones. Para eso, pues son las clases, ¿no? O sea, para también entender a qué es lo que nos vamos posiblemente a enfrentar, ¿cierto? Bueno, entonces, si nosotros miramos, esta es una rúbrica en la cual nosotros vamos a medir las competencias. Entonces, aquí, según lo que se estaba realizando, era la incorporación de un modelo, digamos, de una herramienta digital pedagógica para saber si tenía algún tipo de efectividad o no hacia los estudiantes. Entonces lo incorporaron en 4 niveles o en 4 momentos. Para esos 4 momentos se iba a mirar los criterios que serían las competencias del saber, saber hacer y saber ser. Y en cada uno de los cuadros, pues lo que nosotros tenemos que realizar es una observación, ¿no es cierto?, que se ajuste a cada uno de los criterios en un proceso evolutivo. Y así, de esta manera, poder enmarcar al estudiante, digamos, Wilson. Entonces, él en el saber se encuentra en el nivel 3. Digamos que cada uno corresponda a un 100%. Entonces, cada nivel corresponde al 25%. Entonces, él está en el nivel 3, ¿sí? O sea, lo está desarrollando ahí del saber. Entonces, tiene un 75%. Del saber hacer se encuentra en el segundo nivel, solamente avanzado un 50%. En el saber hacer sí lo tiene en el cuarto nivel, entonces el avanzado un 100%. Se supone que el estudiante siempre debería tener todas al 100%. Estas rúbricas lo que me va a permitir a mí es poder decirle a Wilson, Wilson, dígame usted por qué está en el nivel 3. Entonces Wilson me va a decir, no, lo que pasa es que dentro del formato de tutorial no entendí algunas condiciones y me perdí en la lectura del tutorial. Entonces digo, ah, bueno, entonces probablemente tiene una dificultad con la interpretación de textos que lo ha llevado a que no siga progresando en esa implementación de ese primer nivel, ¿sí? Entonces, Wilson, hay que fortalecer esta competencia de esta manera. Entonces vamos a hacer los siguientes ejercicios.
y se empieza a trabajar individualmente con cada uno de los sujetos. Desde el saber hacer, entonces se encontraba que construye con los pasos que conforman, pero debe ser más claro con el proceso y más propositivo con los resultados. Entonces, Wilson tiene una dificultad porque no sabe la diferencia entre un procedimiento y cómo ese procedimiento me va a llevar a mí a utilizar algunos recursos para conseguir el fin. Entonces, debo dar estrategias pedagógicas para que Wilson fortalezca esa competencia. Desde el saber hacer, pues ya lo cumplió al 100%, entonces lo que me está indicando, las actividades que van asociadas en ese saber hacer, saber ser, perdón, es que Wilson tiene todas las competencias logradas al 100%. Ahí no necesito ningún proceso de fortalecimiento ni nada, porque pues lo logró. Entonces, lo que me voy a enfocar es en los otros. Para eso es que me sirve una rúbrica. Ahora, cuando ustedes vean evaluación, lo mismo que yo describí en la evaluación del contenido analítico, ¿no es cierto? La autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación son los criterios que yo tengo que empezar a evaluar a partir de competencias. Entonces, en la autoevaluación, voy a evaluar la competencia de la honestidad, ¿sí? Entonces, voy a decirle al estudiante, a Juan David, por ejemplo. Entonces, voy a medir el nivel 4 es que nunca se quedó dormido en clase, ¿sí? Voy a decir, digamos, en unas competencias esenciales al azar, dentro de la honestidad. Siempre hizo las lecturas, realizó los trabajos a tiempo, nunca se quedó dormido en clase, hizo todas las lecturas. Entonces, a cada uno, son 4 criterios, cada uno da el 25%. Como yo estoy midiendo la competencia de la honestidad con esos 4 criterios, pues él se va a colocar un 100%. Entonces yo digo, pero Juan David, tan raro, si en alguna vez, en alguna oportunidad, yo vi que en una de mis sesiones te quedaste, cerraste los ojos porque tenías que descansarlos, ¿no es cierto? Ahí Juan en ese momento no estaría siendo honesto, ¿verdad? Dentro del criterio de la autoevaluación. Entonces, con la misma moral, con un juicio moral, hago caer en cuenta a Juan David y decirle, eso no es cierto, lo que tú estás planteando. Entonces, pilas con eso. Y él va a hacer una reflexión y va a pues, decir, no, efectivamente sí, alguna vez cerré los ojos para descansar, entonces tengo un 75%. En la heteroevaluación, pues son los trabajos que entregó, ese ya es un criterio subjetivo, entonces voy a mirar la forma del documento. Esa forma del documento, si el documento le redactaron objetivos, si redactaron algún tipo de justificación, si tiene una estructura lógica en el desarrollo temático, ¿sí? Y en la heteroevaluación y en la coevaluación, pues va a ser unos criterios que ustedes van a tener para calificar los comportamientos y actitudes de sus compañeros. Entonces, por eso es necesaria una rúbrica. Y si ustedes miran, es una rúbrica cualitativa, no es una rúbrica cuantitativa. ¿Sí? Entonces, para poder medir las capacidades, etcétera, del estudiante, ¿no es cierto? Entonces, pero obviamente eso lo vamos a ver a profundidad más adelante en el currículo de evaluación. ¿Listo, muchachos? Pero pues es para tener un panorama general. ¿Sí es claro? ¿O es confuso? Entonces, siempre, ojo, muchachos, siempre tenemos que hablar en la educación en términos de competencia, pero obviamente obedece al modelo pedagógico. Sería muy curioso que un modelo tradicional me diga que vamos a medir en competencias. Entonces, sería súper raro, pero pues puede pasar. Pero en los demás modelos sí permiten medir ese tipo de competencias. ¿Listo? Entonces, ahora, como ya tenemos claridades, ¿qué es una competencia? Ahí sí vamos a empezar a hablar. Bueno, esta es otra rúbrica de calificación, ¿sí? Que es individual con respecto a unas tareas. Entonces, hay un punto de partida, ¿no es cierto? Punto inicial. Hay un desarrollo. Acá habla de un consumado que es para ver si las actividades las han desarrollado y qué evidencias tienen. Y cada uno pues va a tener siempre, aquí hay un peso porcentual. Entonces significa que cada uno de los puntos en la cantidad de la información obtenida
corresponde al 5%, ¿sí? Entonces yo voy sumando y al final pues voy dándole ese puntaje requerido, ¿sí? Y así con cada uno de los que están ahí. Entonces eso obedece pues a un 100% y vamos a determinar porcentualmente cuál es la capacidad o la disposición que tiene el estudiante frente a los escenarios posibles que se les ha planteado en el aula. Obviamente con el contenido temático, obviamente con el desarrollo del contenido temático, obviamente con los criterios de evaluación al interior, si hacen quiz, parciales, etcétera, o otro tipo de trabajos que fortalezca también los procesos. ¿Sí? Entonces, eso sería. Ahora sí, entonces entramos en materia de objetivos de aprendizaje. Yo tomé dos definiciones, pero me gustaría escuchar a Wilson qué es un objetivo de aprendizaje o qué entendiste por un objetivo de aprendizaje. Bueno, el objetivo de aprendizaje básicamente permite como determinar el tipo de contenido pedagógico o como, valga la redundancia, el objetivo de aprendizaje que se va como a generar durante el aula, en el aula, ¿no? Teniendo en cuenta lo de la pirámide esta que estábamos viendo, el saber hacer, ¿no? El ser y en cuanto a eso, pues la relación de manejo de destrezas con los estudiantes. Nada más estaba aquí mirando un poco el plan bimestral que yo manejo, con esto lo de la relación de las competencias, y estaba mirando que lo que permite es propiciar como un diálogo en donde haya como unos ejes fundamentales de la educación, ya que lleva a que ese diálogo sea como algo fluido, ¿no? Porque vemos que a raíz de todo esto, los objetivos de aprendizaje básicamente nos van como marcando una ruta, una guía, para nosotros poder llevar a cabo todo esto por ejemplo, en mi caso, del plan bimestral, ¿no? Cómo poder llegar a crear esos estándares, ¿no? Que me conduzcan a esa competencia y de esa competencia me lleve a crear esa pregunta de investigación y a raíz de esa pregunta de investigación poder ahí generar como nosotros aquí en el colegio nuestro la llamamos esa actividad TIC, ¿no? Donde pues ponemos en relación cada uno de esos medios tecnológicos. Ok, Wilson, muy bien. Entonces, un objetivo de aprendizaje va a ser una ruta metodológica de la cual el docente va a trazar para poder desarrollar un contenido temático, ¿sí? Esta herramienta como tal nos va a permitir a nosotros, en términos de objetivo general y objetivo específico, empezar a identificar cuáles son las variables para el desarrollo temático que nosotros vayamos a implementar. Al parecer, es como si el ejercicio docente cada vez fuese un poco más engorroso, ¿no es cierto? Porque pues estamos mirando una serie de herramientas que nos van a servir para ese ejercicio. No obstante, muchas instituciones educativas, no sé si Wilson, de pronto donde tú trabajas o donde estás ahorita vinculado, tienen un formato de diseño de estructura de curso, Wilson. Deben tenerlo, ¿verdad? Sí, como tal, cada área pues maneja su plan, ¿no? Sí. Obviamente a principio de año cada docente, sobre todo los jefes de área, deben organizar ese plan anual recopilando la información de los demás docentes que imparten también esa materia. Después de que se tenga ese plan anual, se pasa entonces a ese plan bimestral, ¿no? Que consiste en los 4 periodos académicos, en donde aquí hay algo curioso, y lo digo porque a mí me supo a leche de perra al principio, porque hay que tener en cuenta a la hora de elaborar este plan bimestral, ¿no? Que tanto los subtemas coincidan con los indicadores de desempeño. Por ejemplo, si tenemos
si en el bimestre se van a desarrollar 4 subtemas, deben haber 4 indicadores de desempeño desde la parte cognitiva, ¿no? De Pero la te voy a hacer una vivencia y pregunta, también de la Wilson. práctica. Entonces tienen que Es, ir como en una relación. Wilson, ¿esos indicadores son cualitativos o cuantitativos? Creo que si no estoy mal, ahorita no recuerdo, pero creo que son cualitativos. Claro, porque si no, no tendría ninguna Lo que son, coherencia. son cuantitativos esos indicadores. Es que no tendría ninguna coherencia, Mike y apreciados estudiantes, porque si estamos diciendo que las competencias son cuantitativas, perdón, cualitativas, pues el indicador debe ser cualitativo. ¿Sí? Ahora, si el indicador es cuantitativo, es decir, que me va a generar una cifra para poder interpretar, más cuando todo mi proceso está generando desde una condición de la cualidad, es decir, una condición del desarrollo psicopedagógico, psicomotor, etcétera, del estudiante, pues no tendría ninguna coherencia, ¿sí? Por eso, me parece que también es un poco complejo las competencias en poderlas medir y medirlas por medio de un indicador. Porque si bien muchas veces no sabemos formular un indicador cuantitativo, ahora sí vamos a formular un indicador cualitativo. Eso no tiene ninguna coherencia. Lo digo porque cuando trabajaba con los coordinadores de la otra universidad, cuando ellos formulaban indicadores, era un desastre, un total desastre, ¿sí? Porque no tenía variables en cuenta para poder formular cualquier tipo de indicador. Por ejemplo, si estamos hablando de una población determinada, en este caso son los estudiantes, pues mi variable principal va a ser el 100% de los estudiantes de la licenciatura. Si son 200 estudiantes, pues yo siempre debo medirlos sobre el total de los estudiantes. Si no, pues no tendría nada. Entonces, ahora sí, a eso, ¿cuántos estudiantes participan en actividades extracurriculares que brinda la Universidad de San Buenaventura, por ejemplo? Entonces, digo, de la facultad de la licenciatura en teología son 200 estudiantes, ¿sí? De eso, pues tengo que generar algún tipo de actividad de captura de información para saber quiénes participan o no participan en eso. Digamos que fueron 50, ¿sí? Entonces, de esos 50, debo dividirlos sobre los 200 para que y multiplicarlos por 100 para que me genere un resultado porcentual. Entonces, estaría hablando que el 0.25%, es decir, el 25% del total de estudiantes de la universidad, de la licenciatura en teología, está participando en actividades extracurriculares, ¿sí? Y ahí ya tendríamos un indicador de una manera, pues, fácil de generarlo. Obviamente hay también unas categorías de indicadores, señor Mike. Sí, porque lo que yo le entiendo a Wilson es que, o sea, si se reúnen todos los indicadores del colegio, en un curso van a salir, no sé, 50 indicadores, porque cada profesor va de cada materia sacará 4 indicadores y no sé cuántas materias pues, se vean dentro de un curso. Entonces creo que hay veces que los indicadores se deberían como integrar, ¿no? Frente a lo que se quiere. Porque yo creo que ahí se ve como más de requisito, como se cumplió sí, no, y Porque el quiénes ministerio lo hicieron y quiénes exige. no y ya. O no sé. Exacto, se cumple o no se cumple, punto. Pero la pregunta ahí sería, ¿cuáles son las actividades que están asociadas para fortalecer los procesos académicos cuando el indicador no se cumple? ¿Sí? Y entonces sacan un poco de actividades como debajo de la manga, ¿sí? Las ponen en la mesa para realizarlas en la inmediatez y eso no tiene ningún resultado. Pero bueno, digamos que lo que sí podríamos con el ejemplo que está dando Wilson es que hay un formato y en ese formato deben ir los objetivos de aprendizaje obligatoriamente. Por ejemplo, en el contenido analítico va a unos objetivos, un objetivo general y un objetivo específico que obedece a esta lógica de los objetivos de aprendizaje para saber posteriormente, incluyendo las competencias, si las actividades desarrolladas, es decir, en las 16 semanas académicas, cumplen las competencias que ustedes, que se encuentran contenidas en el contenido analítico, y eso cumple a la vez con los objetivos que se plantearon. ¿Mm?
Es por eso, muchachos, que mi forma inicial de negociar con ustedes las actividades que se van a desarrollar es porque eso tiene un sentido lógico, no es simplemente de una forma autoritaria les indique a ustedes, bueno, vamos a hacer 3 parciales y punto. Pues eso no tendría ninguna coherencia con el desarrollo, obviamente, del planteamiento de las competencias, por un lado, y por otro lado, pues el cumplimiento, obviamente, de esos objetivos, ¿sí ven? Entonces, por eso hay un tipo de negociación, porque pues yo sí estoy parado sobre un modelo pedagógico alternativo que permita la flexibilidad entre el docente y el estudiante, pero que el estudiante se dé cuenta que la responsabilidad de la formación es de él, no es del docente. Eso solo pasa en la educación superior, eso no pasa en las instituciones educativas a las que quizás nosotros vayamos a trabajar algún día. ¿Por qué? Porque ahí sí no hay una obligación y una responsabilidad del estudiante. La responsabilidad de educar es del docente. Entonces cambian las dinámicas. Y como debe uno ajustarse al modelo, ¿no es cierto? Entonces nos obligan, el mismo modelo nos obliga a realizar actividades, pero aparte de actividades, parciales o exámenes y demás, para medir cuantitativamente la competencia, algo que no puede ser cierto. ¿Mm? Ahora, eso también depende de la herramienta que nosotros utilicemos para medirla, que es pues, lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ese objetivo, pues obviamente va a ser la ruta que nosotros vamos a establecer para poder llegar al desarrollo integral de la asignatura, sino, o pues del contenido temático. Si no, pues no tendría una razón de ser. Hay unos elementos, entonces dentro de eso, pues digamos que la lectura solo rescata 3, pero existen unos otros tantos. Uno, pues determina uno el tema, ¿no? ¿Cómo se determina el tema, muchachos? Juan David, ¿cómo determina un tema para alguna clase? Teniendo en cuenta el contenido de la materia, el currículo, ¿no? De acuerdo a eso, pues se determina el tema a trabajar, ¿no? Pero entonces la pregunta sería, ¿qué es el currículo? Porque parece que hay una confusión con el término. Bueno, ¿Sí? pues el currículo es, justo lo estábamos viendo la clase pasada en gestión, estábamos hablando que el currículo es la estrategia que permite organizar esos contenidos y darle un sentido, digamos, un horizonte para que tengan coherencia en tanto los objetivos que se quieren lograr en determinada materia, ¿no? Eso es en la En generalidad. determinado conocimiento, en determinado campo. Yo les voy a dejar en el curso Moodle una cartilla del Ministerio de Educación 2 que habla de la asignatura de educación religiosa y la de ética y moral, ¿sí? Creo que se llama ética y moral. Para que la revisen, porque esas son las cartillas metodológicas que tiene el ministerio para desarrollar las clases al interior de las instituciones educativas. Y eso está amparado bajo el término de competencias. Entonces sería chévere que le echaran como una revisadita al tema. Cuando uno determina un tema, antes de eso, efectivamente, debemos realizar otro tipo de ejercicios. Primero, determinar qué es el currículo. Entonces, el currículo va a ser la carta de navegación del estudiante en cuanto a una cantidad de asignaturas a algo que se llama núcleos básicos del conocimiento. Entonces, para el núcleo básico de conocimiento de ciencias sociales, que se encuentran contemplados dentro de la ley 115, muchachos, va a decir cuáles son las asignaturas que están asociadas a eso. Esas asignaturas se encuentran dentro del Sistema Nacional de Acreditación. Para el núcleo básico de ciencias naturales son X cantidad de asignaturas también que están asociadas. Para el núcleo de matemáticas, otras tantas. Para el núcleo de lenguas extranjeras, otras tantas. Y para el núcleo de competencias, creo que se llama competencias comportamentales. Ciudadanas, no. Ciudadanas, gracias. Las competencias ciudadanas, hay otras asignaturas. Sí. Hay otras tantas asignaturas allí, ¿sí? Entonces,
Esas tantas asignaturas nos están diciendo que de primero a quinto son esas las que se deben dictar. Y de sexto a 11 son estas las que se deben dictar, ¿sí? Con eso, autónomamente, la institución educativa recoge las asignaturas que están allí y empieza a construir su currículo a partir del núcleo básico del conocimiento. Entonces, lo organiza. Cuando ya está organizado ese currículo, en este caso, la organización del currículo en la educación superior, ¿cuál sería? Nosotros ya habíamos hablado de eso, ¿no? Parece, en alguna sesión. Sería la malla curricular, ¿no es cierto? Esa malla curricular, pues, como les había dicho en su momento, pues tiene un área disciplinar y un área transversal que es la pedagogía y las selectivas libres. Listo. Entonces también es la carta de navegación. Pero hay algo que se llama microcurrículo. Ese microcurrículo viene siendo la cantidad de temas que nosotros vamos a dictar en una asignatura, donde se va a encontrar, obviamente, los objetivos del aprendizaje. Entonces, ¿cómo hago como docente para decir que en el grupo primero, en el salón de primer año, ¿no es cierto?, el grupo primero, voy a dictar estos temas en esa asignatura? Por ejemplo, en la asignatura de educación religiosa para primero de primaria. Carolina, ¿tú cómo consideras que es eso? Bueno, la selección de De contenido de temas. de materias para esa asignatura. No, de contenido de temas Por ejemplo, para en la la educación asignatura. religiosa, Sí. pues bueno, no sé. No sé cómo la plantearía, o sea, sinceramente, respecto a la educación religiosa. Ok. ¿Alguien que nos ¿Cómo es pueda la apoyar? pregunta, profe? ¿Cómo determinamos nosotros como docentes el contenido temático de la asignatura de primero de primaria, de educación religiosa? Hay una generalidad, vengo hablando desde la Pues generalidad, teniendo en ¿no? cuenta De lo lo que que es, es el currículo, lo que es la malla curricular, lo que es el microcurrículo y lo que es el contenido analítico. En este caso, en las instituciones educativas no se llama contenido analítico, sino guía metodológica para el desarrollo de clases, o bueno, cada institución educativa le pone un nombre. Señor Juan David. pues yo diría que nos remitiríamos a lo que estás planteando, que por ejemplo en caso de primaria, pues primero primaria, sería mirar el tema de ese núcleo básico del conocimiento y pues cómo va articulado, por ejemplo, el componente de educación religiosa, ¿no? Creería que de ahí parte de alguna manera el contenido pues de un curso de primero de primaria en educación religiosa, no sé si va por ese lado. Pues, o puede ser también por ese lado de lo que decías ahorita, bueno, no sé, respecto a lo que también el Ministerio de Educación plantea y propone, ¿no? Puede ser. Wilson, ¿tú qué tienes experiencia? ¿Cómo sería? Sí, profesor Wilson. Pues bueno, normalmente, pues yo religión la di cuando estaba en el colegio de Medellín, pero allí como tal ya teníamos, era como un libro base, ¿no? En el que nos guiábamos, ¿no? Este que saca la conferencia episcopal, ¿no? Este de Maús. Entonces creería que partiría de allí. Pero metiéndome un poco en mi área como tal, en la ética, pues la ética es algo que se va actualizando diariamente. Entonces, por ejemplo, en el caso mío con los chicos, lo que yo trato con ellos es de traer temas de los cuales eh, la sociedad se ve sometida a diario. Por ejemplo, ahorita, hoy sobre todo lo de los derechos humanos, ¿no? Mirar cómo eso, los derechos humanos, ha influenciado tanto en la sociedad y cómo en algún futuro, pues eso va a tomar de alguna u otra forma un rumbo diferente. Pero sobre todo en el área de religión, pues
no tengo mucho la experiencia, pero básicamente era como, yo la daba era por un libro base que yo tenía, ¿no? Este de Emaús, que allá pues la conferencia uno le planteaba algunos temas como amar a Dios, ¿no? Como esos temitas así como para que los niños tuvieran como, o ellos mismos se preguntaran, ¿no? Cómo es el trato de ellos, o ahí mismo en el salón uno hacer como jueguitos de los cuales se viva como esa relación, ¿no? Bueno, entonces resulta, muchachos, que cuando se crea un programa académico o se crea una institución amparada bajo, obviamente, los núcleos básicos de conocimiento, está obligada la institución educativa a presentar algo que se llama los contenidos analíticos. Eso ya nace, ¿sí?, con la institución educativa. ¿Qué es lo que hace el docente? Actualizarlo. Entonces, por ejemplo, lo que decía Wilson, él cuando dictó allá, pues estaban parados bajo un modelo tradicional porque seguían un texto guía y lo que decía el texto guía a medida pues iban avanzando, ¿no es cierto, Wilson? ¿O ustedes proponían otros temas? Sí, profe, y como, pues también, sino que como nosotros trabajamos con esto de Santillana, ¿no? Sí, la Entonces ahí se editorial. manejaban toda esta cantidad de libros, la editorial Santillana, pero también la de Maús, ¿no? Sobre todo para las clases de religión. Y pues uno, como los padres de familia deben de comprar ese libro, pues uno lo va desarrollando porque el libro trae como 12 temas, pero esos 12 temas es para que usted los desarrolle. A veces uno no alcanza a desarrollarlos en todo el bimestre, Sí. ¿no? Entonces, a veces los padres de familia se quejan, pero sobre todo era eso, si teníamos como un libro base en el cual se daban los temas, pero nosotros también podíamos meter otros temas diferentes, obviamente que vayan en relación con algunos parámetros ya indicados en el plan de desarrollo. Sí. Ok. Entonces, lo que va a hacer el docente es Profe, una actualizar ese pregunta. contenido. Señor. O sea, no sé si estoy mal. Digamos, frente a una materia, digamos, de la parte de religión, creería que el colegio tiene que mirar, bueno, dependiendo de la persona que yo quiera formar, mirar todos los grados, ¿cierto? O sea, no solamente primero al que lo vea primero, sino de cómo yo quiero que inicie, desde dónde estoy iniciando, de dónde quiero que termine, y frente a eso, pues, verdaderamente hacer el plan de trabajo. Ese es el deber ser, pero no ¿Sí me hago pasa. entender? O sea, para que haya como para que haya como una secuencia frente a lo que verdaderamente se quiera Un formar. proceso. Una Y sea coherencia un proceso, porque es que hay veces, curricular. eh, que- exacto, eso, para que verdaderamente haya una comprensión de lo que se quiere, y ahí es donde se puede verdaderamente hacer cambios reales, ¿no? Frente a lo que se vive, porque cada comunidad educativa pues es totalmente diferente. Por eso yo no estoy de acuerdo con los manuales, porque son muy generales y no responden a una realidad propia, pues, A la de donde se está necesidad. desarrollando la actividad. Así es. Entonces, no existe, realmente no existe esa coherencia curricular, ¿sí? ¿Por qué? Porque los docentes no se hablan entre ellos. Entonces, ahí hay un problema serio y ese problema serio se llama el ego. El ego docente es lo peor que uno puede tener, muchachos. ¿Por qué? Porque entran en una discusión académica y no salen de ahí. No salen de ahí, muchachos. Y para aterrizarlo eso a lo práctico, que sería el currículo o el contenido analítico de la asignatura, es una lucha. Por eso es que dentro del mismo núcleo básico de conocimiento no hay un diálogo entre los docentes para poder ejercer todo un proceso formativo coherente como es el que plantea Mike. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si eso no existe, pues, o sea, da resultados, ¿sí? Pero pues debería existir ese diálogo, efectivamente, para que el proceso de formación sea coherente, si no, no. ¿Mm? Pero bueno, esas son las realidades. Entonces, los temas a determinar, por un lado, pueden descargarlos obviamente de las cartillas que tiene el Ministerio de Educación, pero las instituciones educativas son autónomas.
en crear su propio contenido analítico. ¿Listo? Entonces, si quieren seguir las guías, lo pueden seguir. Si no, pues ellas determinarán cuáles. ¿Quiénes están obligadas a seguir esas cartillas? Las instituciones públicas. Y ahí pues estarían los temas determinados. Entonces, la función del docente es actualizar año a año ese contenido programático. Hay que recopilar, seleccionar e investigar. Esto normalmente es con el fin que, pues si bien hay un tema que se debe preparar, el tema no se debe improvisionar, ¿no es cierto? O sea, yo no puedo entrar allá a la sesión a hablar porque sí, porque pues me las sé todas. No, uno siempre debe preparar su clase, que es una de las cosas más demoradas. ¿Sí? Y para poder preparar la clase no simplemente es bajo una lectura, como en el caso como nosotros lo estamos planteando ahorita, que yo les envío una lectura. No, yo no solamente miro esa lectura, a mí me toca empezar a revisar otros documentos, etcétera, y empezar a construir un conocimiento a partir de eso, ¿sí? Obviamente que dentro del ejercicio del estudiante de la educación superior, muchachos, pues ustedes están en la obligación en su tiempo autónomo de investigar el tema, ¿sí? Y mirar otros referentes bibliográficos, inclusive los que se encuentran dentro del contenido analítico, si lo consideran, ¿sí? Pero eso implica que haya unas horas más dedicadas a la preparación de clase. ¿Sí? En la educación superior solamente nos dan una hora por asignatura, una sola hora, para preparar clases. Y con esa misma hora, semanales, ¿no? Es semanal. Y en esa misma hora debo calificar y evaluar. Entonces, por eso a uno se le va más tiempo, ¿sí? Simplemente de, digamos, del Pero por eso no control de la pondría hora. tantos trabajos. Sí, buscar otra metodología de evaluación. Pero es que hay que ejercitar, Poner muchachos. trabajos y trabajos. Pero eso se puede hacer dentro del salón. Para mí, yo creo que ves en la casa los papás son los que hacen los trabajos. No, es que por ejemplo en las Por las instituciones mismas cosas educativas, que son tan complejas. hoy deben hacerse dentro de la institución educativa. Las actividades deben desarrollarse dentro de la institución educativa. La calificación debe desarrollarse dentro de la institución educativa. ¿Por qué? Porque precisamente hay algo que se llama ambientes de aprendizaje y el ambiente debe estar acondicionado para todos los posibles escenarios. Eso no pasa tampoco. Eso no pasa, muchachos. Entonces, todo debe hacerse al interior, ¿sí? El chico en la casa debe realizar otro tipo de actividades formativas independientemente de las académicas, especialmente las lúdicas. Cultura o deportes. ¿Sí? Por eso, anteriormente había un programa, un proyecto que se llamaba 40-40, ¿no? Que era con la alcaldía de Gustavo Petro. Entonces, en contrajornada, creo que Juan David estuvo en esas, ¿no? Sí, profe, yo tomé, ¿qué era? Teatro y básquetbol en 40x40. Alcancé a estar solo un año porque yo entré a hacer en colegio público noveno, décimo y 11. Ok. Después hice articulación, que se supone que era, Con el SENA. bueno, el tema tecnológico. No, eso fue un tema ahí un poco complejo también porque tiene que ver también con las políticas públicas que hubo en ese momento, que buscaba articular la educación superior con los institutos educativas. Sí, eso se llama articulación con la media. Y entonces digamos que efectivamente sí debe hacerse unas reflexiones para hacerlo al interior, ¿no? Obviamente pues digamos que ya en la educación superior no aplica así, muchachos. Porque aquí aplica la siguiente manera. 1 hora presencial por 2 horas de trabajo autónomo. Entonces, ustedes tienen 32 horas, que es lo que corresponde a las 16 sesiones, más 64 horas de trabajo autónomo. Que dentro de esas 64 horas de trabajo autónomo tienen que ser las lecturas y las actividades asociadas al desarrollo temático de las asignaturas. El problema es que uno nunca aprovecha el tiempo de esa manera. Entonces, al final es cuando uno está colgado con 4, 5, 6 trabajos el tiempo no haciéndolos. Profe, Señor. se pone a sumar todas las materias y con todas las horas que proponen, el tiempo no da. O sea, por ejemplo, claro, por ejemplo, este semestre tenemos 8 materias.
Pero no son tantas, ¿sabes? Sí, o sea, es que es complicado, o sea, es... Pero Porque casi dependiendo de todas los sus créditos, dependiendo de asignaturas la son materia de de 2 4 horas, créditos, ¿verdad? supuestamente tenemos sí, solo una es de 4 y el resto es de 2. Sí, es que yo vi por ahí la cantidad de horas tampoco es mucha. O sea, inclusive en el área disciplinar solamente son 2 horas por asignatura, ¿no? O hay más horas de 4, más asignaturas de 4 horas. Pero solo la rama bíblica es la que nos ponen de a 4. Ok. Pero pues eso tiene una construcción lógica, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo desde la línea disciplinar, desde la línea transversal de pedagogía, yo siempre he tenido esa discusión, ¿por qué solamente es de 2 horas? Si aquí lo que se están preparando son docentes y le dan más horas al área disciplinar, por ejemplo, ¿sí? Pero pues así es como en todas las facultades siempre lo construyen de esa manera. El área transversal pedagógica siempre es de 2 horas por asignatura. Es curioso. Pero bueno, sigamos. Hay una selección de en el contenido, ¿sí? Entonces, Aunque, bueno, señores. no, profe, no siga, profe, tranquilo. Tranquilo. Entonces, hay una selección obviamente de contenido y hay una selección obviamente de referentes bibliográficos, ¿sí? Pues eso no lo va, digamos, los mismos formatos siempre lo van a solicitar. Entonces, lo que uno realiza dentro de esos referentes es dependiendo de los temas. ¿Sí? Por ejemplo, en teorías del aprendizaje, yo este semestre voy a hablar de los modelos típicos de teorías del aprendizaje. Y a eso hay unos referentes bibliográficos. Probablemente el próximo semestre solamente en el primer corte hable de esos referentes y segundo y tercer corte hable de otras teorías del aprendizaje articuladas desde la neuropsicopedagogía, ¿sí? Pero eso, digamos que esos cambios uno los puede hacer semestre a semestre, año tras año, por ejemplo, ¿sí? Y a esa actualización, pues debo seleccionar un contenido temático y debo seleccionar unas referencias bibliográficas que se ajusten a las condiciones. Ojo con eso. Las referencias bibliográficas normalmente para instituciones educativas hay unos textos guías, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que compartía Wilson. Está Santillana. Y Santillana, año tras año, siempre actualiza la edición. Entonces, si estamos nosotros en el 2020, Santillana actualiza la edición para el 2020. Lo que hacen muchos papás es que casi los hijos no rayan los libros y venden los libros a los del siguiente semestre o el siguiente año, ¿no es cierto? Eso es una práctica habitual y lo dejan un poquito más barato. El problema es que el docente le dice, no, necesitamos la versión actualizada del texto, como si no tuviera el mismo contenido. Eso es un negocio. Pues yo allá no me atrevo a decir, dicen que el negocio está entre las directivas y los que venden el libro. Pues si a uno no le gusta, pues uno compra el libro en otra papelería, no porque normalmente ellos van a venderlo allá a las instituciones educativas, ¿no es cierto? Entonces, pues libremente, sin ningún inconveniente. El tema es que, ¿cómo hace uno para seleccionar la bibliografía, el referente bibliográfico? Milciades, ¿tú qué piensas? ¿Uno cómo hace? Todo que hagas así. Yo pienso que tiene que ir como relacionado con los temas, ¿cierto? Obvio, O va sea, uno relacionados con los pone temas. los temas. Es la pregunta. ¿Qué pasó, Milciades? Por andar comiendo no prestaste ¿Sí atención. hacía la pregunta, profe, o no? ¿Cómo hace el docente No, sí. para seleccionar ese referente bibliográfico? Pues ya lo decía, temas o autores que vayan que correspondan al tema, ¿cierto? Y también, pues, digámoslo así, bibliografía que esté actual, ¿cierto? Actualizada. Entonces, yo creo que de esa manera se selecciona, ¿sí? Obligatoriamente Que vaya debe ser acorde con los actualizada. temas y bibliografía que esté.
Pues no es obligatorio, pero pues si la hay mucho mejor, ¿cierto? Yo les doy un consejo en ese momento, muchachos. Y ese consejo es que miren 3 tipos de bibliografías, 3 tipos de referentes. Referentes antiguos, digamos, no tan antiguos y modernos. ¿Por qué? Porque eso va a generar también unos criterios en el momento en que asumamos la lectura. ¿Cómo se entendía ese tema hace 100 años, un ejemplo? ¿Cómo se entendía ese problema hace 50 años? ¿Cómo se entendía ese problema o ese tema, perdón, actualmente? Y eso va a generar, obviamente, una trazabilidad en el tiempo para llegar a hoy. ¿Sí o no? Yo lo que recomiendo siempre es tratar de utilizar eso. De hecho, cuando yo redacto un marco teórico o un marco conceptual, lo que hago es tomar de referente así 3 autores, uno de antaño, uno más o menos relativamente moderno y uno moderno, para poder generar la trazabilidad y poder entablar el diálogo entre ellos, ¿sí? Eso le va a generar dentro del imaginario a los estudiantes de cómo ha sido la evolución del tema que se está relacionando. ¿Sí? Si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, el tema de la aritmética, de las sumas, pues, ¿cómo se entendían esas antes? ¿Cómo se entienden ahora? ¿Y cómo se entienden y cómo se van a entender posteriormente? ¿No es cierto? Con el contenido religioso también pasa eso. Puede haber varias, como hay un conocimiento científico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se veía la figura de Dios en la Edad Media, por ejemplo? ¿Cómo se veía la figura de Dios en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea? ¿Sí? Y empezar a generar unos Que ahí criterios. tiene como punto clave, por ejemplo, en el caso del, bueno, el catolicismo, el tema del Concilio Vaticano II, ¿no? Creo que marca un precedente, por ejemplo, en el tema de religioso, ¿no? Digamos, de muchas posturas respecto de la iglesia frente a los temas, y también uno podría, no sé, yo lo había escuchado el profesor, por ejemplo, de moral, nos plantea lo que nos estás hablando, por ejemplo, en tema de moral. Entonces uno toma un tema preconciliar, ¿cierto? O sea, antes del concilio, por ejemplo, Vaticano II, concilio y después posconcilio, que han habido reflexiones más actualizadas, incluso con una mirada crítica del mismo concilio, pues que en el caso de la Iglesia Católica marcó, digamos, un precedente en cuanto a la forma de ver la fe, de vivirla y también de expresarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso sería como aplicándolo, digamos, lo que estás planteando en el ámbito de la educación religiosa, por ejemplo, o en temas en relación con la iglesia. Ok. Mike pregunta, ¿la catequesis siempre ha sido igual? O sea, hace 100 años o 50 No, años la profe, nada ha sido catequesis igual. siempre ha tenido cambios. Todo cambia. Sustancialmente, claro, totalmente. El Y Concilio sí, Vaticano de una u otra manera le dio un giro, ¿no? A toda la parte de concepción de iglesia. ok. Y eso implica también realizar nuevas formas y prácticas, ¿no? Por ejemplo, yo que Que se pienso ajusten a que los no debemos empezar contextos. con la historia, o sea, empezar como, sí, pues hay veces que piensan que se toca empezar desde el 0, el 1, el 2, para llegar al hoy. Creería que debería ser al contrario, deberíamos empezar desde el presente y empezar como las otras comprensiones que sean, porque hay veces que nos quedamos en el pasado. Eso sí es verdad, pero pues yo sí trato siempre, eso se llama, se me olvidó el término que les iba a decir. Bueno, si estoy hablando, por ejemplo, de epistemología, un ejemplo, cómo veo cierto autor en su momento, pero eso cómo se ve ahora. Porque no tiene ningún sentido dejarlo allá. Ninguno. ¿Sí? Entonces, por eso yo siempre lo abordo desde el contexto social, político, económico, para poderlo traer al presente. Eso implica, muchachos, que la educación también se ha transformado y se ha modificado y debe ajustarse a las condiciones socioeconómicas, culturales, religiosas, políticas de las sociedades de conocimiento. Debe ajustarse. Las mismas sociedades exigen ese tipo de cambio. No es lo mismo la educación que nosotros recibimos en el año 95
a la educación, o sea, ustedes estaban en primaria, yo creo que también, o estaban en jardín, no sé, a la educación de primaria de hoy. Eso exige unos cambios, exige también una interpretación para poder ajustar los contenidos temáticos. No pueden ser los mismos, no pueden ser los mismos. Siempre deben refrescarse, ¿sí? Es muy importante, digamos que hay unos puristas, ¿sí? Hay muchos que les gusta hablar de la episte y las bases, ¿no es cierto? Diría en términos descartianos las máximas, ¿sí? Pero pues eso no tendría ningún sentido porque debemos traerlos a hoy. O sea, hoy nosotros también tenemos unas máximas subjetivas, que son esos valores que nos han llevado, que nos han construido y que son nuestra base como individuos en una sociedad, por ejemplo, ¿sí? Pero eso es una reflexión obviamente subjetiva. Entonces, es muy importante, esa es la, digamos, el consejo que les doy, de empezar a revisar y seleccionar muy bien el contenido, el cual se va a dictar, pero pues que haya una progresión histórica. Puede ser, como plantea Mike, del presente al pasado o del pasado al presente. El tema, aquí la dificultad que se va a generar, señor. Profe, acá no es tanto si es de atrás o adelante, o como, sino que verdaderamente es como poderlo como traer las comparaciones frente a lo que se está tratando, ¿sí me entiende? Porque es que antes la educación era que o sea, no se puede entender el presente si no se entiende el pasado. Es como una concepción, ¿no? De mirar verdaderamente como el contexto de todo lo que ha pasado. Pero muchas veces se acaba el tiempo y nos quedamos en el siglo I. Ok, sí. Ya sé dónde lo que iba, a dónde iba. Hoy el problema es el tiempo. ¿Por qué? Porque, Wilson, una pregunta. ¿Cuánto dura una sesión de clase de las que tú dictas? ¿Una hora? ¿Cuánto dura? Ahorita de virtual, 40 minutos. ¿Y presencial? Era una hora. ¿Y cuánto tiempo te demoras llamando a lista, etcétera? ¿Y realmente la clase cuánto dura? Wilson con lo fastidioso, qué pecado esos niños. Pues no, yo procuro esperar normalmente, por ejemplo, ahorita de manera virtual, estoy iniciando como tal la clase a las 8:05 de la mañana y me estoy demorando por ahí 10, 8 o 5 minuticos hasta que terminen de llegar todos. Y la dinámica, entonces, más o menos Eso es para no dar clase. Entonces, más o menos a las 8:10 ya estoy como iniciando como tal la temática, ¿no? Ok. Entonces, y ya pues terminada la temática, pues prácticamente a veces meto también la cuchara de lanzar preguntas e ir preguntando para que no solo me escuchen a mí. sí, porque no puede ser un monólogo. Entonces, pero sí, normalmente son 40 minutitos que me demoro ahorita y ya pues lanzo preguntas o en la misma clase pues meto una dinámica que vaya relacionada con el tema. Como para que esto estar pegado a la virtualidad es como complicado. Si el problema es el tiempo, muchachos, como... Profe, aconsejele a Wilson que no deje tantos trabajos, pobres niños. Yo no es que deje trabajo, Diego, sino que ahorita por la cuestión de la virtualidad, pues tenemos que dar 40 minutos de clase y a los chicos hay que dejarles una actividad complementaria para que ellos hagan, porque a mí me llamaron la atención por no dejar, que porque los papás empezaron a quejar, que como así, que no dejan trabajos, que yo no sé qué, yo hago. Entonces, normalmente yo acostumbro a dejar una actividad, pero tampoco son actividades como tan extensas, ¿no? Por ejemplo, algunas actividades que me ponen en la universidad, pues yo las llevo a ellos, ¿no? Y pues eso ayuda un poco. Bueno, entonces, ahí nos da pautas para hablar de algo importante. Si el problema es el tiempo, ¿cómo debería preparar la clase? Bueno, el contenido temático, perdón. Dando una estructura, ¿cierto? Pues hay una estructura, ¿sí? Digamos que la estructura sea el contenido analítico que nosotros vimos. Entonces, digamos, mirar el tiempo, ¿cierto? Si son 2 horas, entonces
programar la clase para 2 horas. Entonces ya depende, digamos, como la dinámica o la habilidad de cada profesor o de cada persona, ¿no? Exactamente. Entonces, el tema debe ajustarse a las 2 horas, a la hora, a los 40 minutos, a los 45 minutos. Profe, ¿Sí? ahí hay es que bueno, porque es que estamos hablando, por ejemplo, el ministerio, hablando, por ejemplo, del Ministerio de Educación, ellos dan unas pautas, ¿no? En cuanto a los contenidos y, por ejemplo, en la educación pública, como ya lo mencionabas, hay que cumplir con esas temáticas, ¿no? Con esos contenidos. Pero ahí es el tema, por ejemplo, en estos temas de educación religiosa, uno se da cuenta que este tipo de materias siempre se ven como un relleno, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, en los colegios públicos, incluso, bueno, hablándolo con otro profesor de la parte pedagógica, se supone que educación religiosa se debe dar durante todo el proceso de formación. En mi colegio, por ejemplo, yo no vi educación religiosa en el público, yo vi fue filosofía, ¿no? Y bueno, pero a lo que voy puntualmente es que a veces los tiempos no se ajustan a esa, o sea, no logra, digamos, darse ese contenido en El los tiempos que currículo. hay establecidos, exacto. O sea, hay un Entonces es un problema en la reto. construcción del currículo que tú has indicado. Si bien Sí, hay una obligación por parte de las instituciones educativas de generar el proceso formativo religioso, digamos, de primero a 11, ¿sí? Y no se cumple porque eso también obedece a otro núcleo del conocimiento, por ejemplo, pues complicado. Ahora, dependiendo de la institución educativa, la cantidad de horas que sean necesarias, si es 45 minutos, debemos ajustar la sesión para 45 minutos. Eso implica que si es el tema, debemos abordar muy bien el tema. No podemos abordar en 45 minutos 5 o 4 temas. Eso no tiene ningún sentido. Solamente uno y poderlo interiorizar, ¿sí? Profe, Poderlo fortalecer. Señora. pero por ejemplo, en ese caso, listo, yo tengo preparada mi clase de 40 minutos, perfecto. Bueno, se supone, digamos que tiene que ver con la parte de basado en la solución de problemas y todo el rollo, listo. Bueno, Ajá. listo, ahí está el tema y toda la vaina. Y lo tengo estipulado por horarios, que eso fue lo que nosotros tratamos de hacer con algunos ejercicios en la clase de modelos pedagógicos, no, sí, modelos pedagógicos me parece en el semestre pasado. Pero entonces, si por ejemplo yo doy espacio, bueno, a la participación de los estudiantes también, y se me va corriendo y se me va corriendo, pero veo que es importante porque, bueno, las dudas que se generan o los conceptos que no quedan claros, bueno, no alcanza el tiempo, lo que sea. Bueno, eso respecto a la clase. Sí, con esa clase, entonces, bueno, no se alcanzó, entonces, pero ya la otra clase la tenía la siguiente para otro tema o para abordar otra situación, pero como no alcancé a culminar o sea, hay docentes que dicen, y pues bueno, yo en eso también pues estaría de acuerdo, importante que aprenda al menos lo que estamos viendo y no llenarnos por cumplir temáticas, ¿sí? Pero entonces, o sea, es complejo porque cómo cumplir también con lo que me exige la institución o con el plan analítico que yo tengo, lo que me exige el currículo, bueno, lo que sea. O sea, y cómo hacer, ¿no? Ok, dale el otro tema, hermana. Sí, o No, sea, es que porque ¿sabes listo, cuál o es sea, el yo lo hago. tema, Carolina? Haz una exposición de 20 minutos y que dure 20 minutos. Tú vas a encontrar dificultades en exponer esos 20 minutos, ¿sí? Claro, hay una situación, nosotros nos estamos preparando para docentes y y para prepararnos para docentes encontramos unos elementos que nos va a permitir asumirnos a un escenario. ¿O no, Wilson? No se duerma, Monsalve. Así es, así es. ¿Sí? Y por ejemplo, en mi Es caso, importante que en esos, imagínate tú hablando 40 minutos de chorro. No, o sea, no. Necesariamente no, profe. necesitamos la participación, las dudas que se generan. Entonces, por eso, digamos que mis intermedios, ¿cuáles son? ¿Tienen alguna duda? Yo ahí estoy descansando porque necesito descansar. ¿Sí? Necesitas saber si estamos despiertos. No, profe, pero es que es duro. Toca hacer una pausa Estamos, activa. no, está. Como modelo didáctico, puedes generar una pausa activa dentro de tu sesión de 45 minutos, por ejemplo.
Sí, Escuche, no está profe. mal. Señor. Escuche, que puede hacer la paso activa. Entonces, debemos estructurar de tal manera esos 45 minutos, porque normalmente en las instituciones educativas no es de 1 hora, es de 45 minutos, normalmente las sesiones, ¿sí? Y esas sesiones se nos pueden convertir solamente en media hora por el llamado a lista. A mí, en lo particular, yo no llamo a lista. A mí no me gusta eso. Aún no me lo ha exigido la universidad. Si me lo exige, pues... Pero pues aquí es fácil identificar quién está y quién no está, ¿sí? Y ya. Pero pues también esto obedece a que la responsabilidad de la formación, vuelve y digo, no es del docente, sino es de ustedes, ¿sí? En la educación superior. En la educación, en las instituciones de educación, instituciones educativas, pues ahí sí tienen otras lógicas y sí es obligatorio. Entonces tengo que distribuir de tal manera el tiempo que sea dinámico y que realmente pueda desarrollar el contenido temático, ¿sí? Eso nos lo da el mismo ejercicio, porque tú puedes planearlo. Tú puedes planear la sesión de 45 minutos, pero la realidad es otra. Y pudiste desarrollar el tema en 10 minutos perfectamente, ¿sí? Y ya. ¿Y el resto qué? O te pudiste extender que no alcanzaste a desarrollar el tema. Lo importante es siempre, 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 siempre desarrollar el contenido más importante al principio. ¿Mm? El más relevante. ¿Para qué? Para que pues, ellos se lleven unas nociones de ese contenido. Si uno inicia con lo más sencillo, normalmente la sesión no le va a alcanzar para llegar al grueso, que es lo que necesitamos debatir o discutir, ¿sí? Entonces siempre uno debe empezar como de lo más complejo, digamos, para poder, digamos, maximizar las cosas. Si hay preguntas o algo, muchachos, que se vayan a generar ahí, o si manejamos algún tipo de herramienta como los cursos Moodle o en Teams, por ejemplo, que Teams es como si fuera un aula virtual. Entonces, muchachos, generen las preguntas y yo les respondo. Podemos utilizar otras herramientas, el debate, porque ahí se van construyendo saberes, ¿sí? Y esas son formas didácticas también para fortalecer los procesos en educación. No, por ejemplo, profe, nosotros el semestre pasado hicimos un trabajo muy bonito, fue con la aplicación del ABP, aprendizaje basado en problemas, ¿no? Proyectos, sí. ¿Hay que en proyectos o en problemas? Ay, no me acuerdo. Problemas. Un problema. Problemas, ¿no? Sí, y nos dábamos cuenta que, por ejemplo, desarrollar toda una propuesta metodológica Esa desde es la de Medrani, ¿no? ay, no me acuerdo. Es el modelo de Nosotros, Medrani. no sé si es de Merani, nosotros lo desarrollamos teniendo en cuenta una matriz que daba la Fundación Telefónica, pero no recuerdo en este momento si era una propuesta de los Merani, eso no lo recuerdo. Pero a lo que voy, por ejemplo, es que uno podría organizar su materia, ¿cierto? Tomando, por ejemplo, un sistema de estos, una estrategia de estas, que pues se ciñe obviamente un modelo Esa es la pedagógico. estrategia didáctica. Esa es una forma didáctica, ¿sí? Y es muy, muy interesante, pero lo que estamos hablando, hay que ceñirla a unos tiempos donde de alguna manera, porque digamos bajo estas estrategias, pues hay todos unos tiempos, ¿no? Y hay una lógica en cada momento que hay que respetar. Y evidentemente, pues a mí me gustó mucho, por ejemplo, la aplicación de esa estrategia didáctica, ¿cierto? Sería bueno, o metodológica, no sé cómo. Entonces me Las dos parece. está bien, no te preocupes. Bueno, muchachos, lo voy a acelerar un poco el paso porque pues creo que conversamos bastante sobre lo anterior. Toca terminar el tiempo. Ya se despertó, entonces No, empezó a hablar. ya, Lo que me pasó. un minuto. ¿Ustedes han escuchado sobre la taxonomía de Bloom? ¿La taxonomía de qué, profe? ¿De Bloom? ¿No? No, profe, no. Bueno, resulta que este señor, él diseñó unos cuadros donde a cada una de las competencias le organizó un tipo de verbo en infinitivo. Esos verbos en infinitivo nos sirven a nosotros para la construcción lógica de los objetivos
generales y específicos, ¿sí? Hoy, eso es una panacea para la investigación, muchachos, porque eso uno le salva la vida para formular objetivos, ¿sí? Es una forma fácil, quiero mostrarles al final acá, aquí, por ejemplo, aunque no corte el cuadro que necesitaba cortar. Bueno, él utiliza unos niveles, ¿sí? Entonces, está el nivel de recordar, por ejemplo, que está abordado para los objetivos de aprendizaje. Y a ese verbo en infinitivo recordar, en la parte de abajo hay otros verbos, por ejemplo, anunciar, bosquejar, citar, contar, para construir ese objetivo desde esta competencia que es recordar. La de comprender, entonces clasificar, comparar, contrastar, convertir, etcétera, para poder organizar un objetivo a esta competencia de la comprensión. La de la aplicabilidad o aplicar, entonces calcular, cambiar, comprobar, aplicar, etcétera, para poder construir unos objetivos así. Analizar, evaluar, crear, ¿vale? Hay una guía, por ejemplo, esta es una rúbrica que se ajusta a las condiciones de los objetivos de aprendizaje. Entonces, según la taxonomía, está comparar, analizar y explicar. ¿Sí ven? Hay un contenido en el tema, un criterio y un cómo. Entonces, el contenido del tema podemos abordar que estamos hablando si los estudiantes de la asignatura de didáctica comprendieron el contenido de los objetivos de aprendizaje. Puede ser ahí, ¿sí? El criterio. Desarrollan juicios de valor asertivos en cuanto a los comentarios que realizan en clase, por ejemplo. El cómo. La expresión oral y la expresión corporal son acorde a su proyección argumentativa, ¿sí? Y les voy generando unos criterios, digamos, dentro de esa misma rúbrica. Esa taxonomía de Bloom, se los aseguro, es un hit, pero pues bueno, es que creo que nos extendimos bastante en el tema. Pero era el final, o sea, es decir, podemos construir una rúbrica a partir de estos objetivos. Ustedes pueden escribir taxonomía de Bloom y les sale unos cuadros maravillosos con muchos verbos en infinitivo para poder formular objetivos. ¿Listo, muchachos? Entonces, vamos a hacer la siguiente actividad. Voy a cargar, cuando ya cargue el curso Moodle o el aula virtual, voy a dejar un formato, el formato institucional, el de la universidad. No, mentiras, es que ese casi no me gustó. No, voy a diseñar un formato para generar un contenido temático. Entonces, va a haber una justificación, va a haber unos objetivos y el desarrollo temático. Aquí hay algo importante, muchachos. Las actividades que nosotros vamos a desarrollar de ahora en adelante, ustedes van a escoger autónomamente un tipo de teoría del aprendizaje, ¿sí? Es decir, un tipo de modelo pedagógico, ¿vale? A ese modelo pedagógico nosotros le vamos a crear una estructura curricular, es decir, un formato en el cual vamos a evidenciar una justificación, etcétera, y un contenido temático. Vamos a escoger una asignatura, la asignatura que les guste. Ahí sí se los dejo libre, para que con esa asignatura desarrollemos ese ejercicio. Y las formas didácticas que nosotros vayamos viendo, ya la próxima sesión vamos a ver taller, por ejemplo. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer de taller se va a ajustar al modelo pedagógico que ustedes van a escoger. Profe, ¿Sí? Y ¿puedes vamos repetirlo? desarrollando. Un momentico, es elegir el modelo pedagógico, luego... Listo, ya entonces les organizo la idea. Obviamente esto va a quedar escrito en el aula virtual. Okay. ¿Y también nos puedes compartir esas diapositivas en el aula? Todas las diapositivas, los videos van a ir cargados allá. Ah, perfecto. Gracias, ¿Listo? profe. No, claro, pues para eso Juan es el David, cierra aula. los ojos. Es que Tiene estoy así prestando los atención. palillos ahí. No, es que estoy poniendo la atención porque es que estoy pensando lo que está hablando el profe. Me pone cara de asombro y... Bueno, lo primero que vamos a hacer es escoger un modelo pedagógico. Ok. ¿Listo? O una teoría del aprendizaje. Yo les hice una introducción
yo creo que dentro de la introducción ustedes me dijeron que esos eran los que habían visto. No sé si habrán visto otros, la verdad. Pero esos son los más comunes. Entonces, escogemos uno. Todas las actividades que nosotros vayamos a desarrollar, vamos a escoger un tema que nos apasione. Obviamente, pues un tema que esté relacionado con su proceso formativo en la licenciatura en teología. Para que la renta diga, ¿no? Señor, está murmurando Maica ya. Pero tranquilo que no se escucha nada grave. Yo entendí algo de rentas y de no sé qué. Estaba pensando con mensaje. Pues, ¿cómo hago para Perdón. pagar la declaración de renta? Ay, Dios mío. Tantos millones allá y... Listo. Entonces, escogemos un tema que sea a nuestro agrado. Nosotros pues tenemos una actividad adicional, pero esa actividad es la que vamos a hacer como general para el proceso de calificación del primer corte, que era el primer arreglo que hemos llegado. ¿Listo? Entonces, esta actividad no entraría para ese primer corte, sino entraría para el segundo. Entonces, escogemos el tema. A ese tema le vamos a hacer una estructura curricular, ¿vale? Entonces, yo voy a diseñar un formato y en ese formato, pues vamos a diligenciarlo de tal manera para nosotros hacer un ejercicio real de cómo debe hacerse una estructura. Y a eso, pues, va a haber una rúbrica de calificación, etcétera, para que interactuemos en los procesos, ¿vale? Todas las actividades que desarrollemos de aquí en adelante las vamos a realizar de acuerdo al modelo pedagógico que estemos trabajando y al tema que nosotros estemos trabajando. ¿Listo? Si vamos a hacer un taller, que es la siguiente sesión, vamos a ver taller. Entonces, vamos a mirar que el taller lo podemos aplicar en cualquier modelo pedagógico. ¿Sí? Entonces, debemos ajustar el taller al modelo pedagógico. Esa sería la siguiente actividad. Y así con cada una de las actividades ajustadas al modelo pedagógico. ¿Listo? Tengo ¿Sí es miedo, claro? pero sí, sí. ¿Por qué miedo? No, mentira, no, chévere, chévere. Porque pues implica... Eso implica que está el ejercicio teórico práctico, en cuanto cada vez que veamos una forma didáctica, la vamos a aplicar a un conocimiento que nos agrada. Profe, ¿eso es individual? ¿Sí? Pues es que Ok. para qué grupal si todos somos 5 nada más. Pues conmigo fue... Por eso, profe. No, pero si grupal. Profe, pero hasta en los peores casos hemos Ay, hecho sí, grupal. trabajo. Tú y el Espíritu Santo. Está como el profe que dice de a parejas, y si no cree en Dios, le tocó solo. Ay, ¿Listo, muchachos? Ok, profe, cualquier duda, pero podemos ahí preguntarlo en el grupo, Claro, cualquier cosa sí. que tengamos. Ahora, el foro tiene un foro de preguntas, ¿no? Perdón, el aula virtual. La idea es que si tienen alguna duda, podamos interactuar por ahí también. Pueden escribirme el correo electrónico y pueden escribir al grupo de WhatsApp también. O sea, hay bastantes canales de comunicación. O en últimas, me llaman. Ah, bueno, profe. ¿Bueno? Mentira. Sí, señor. Gracias, profe, por su paciencia. En horas laborales, ¿no? De 7 a 5, porque después de las 5 es para otras cosas. Nos echa la madre. Gracias, profe. Chao, chinos. Que estén bien. Felicidades. Cuídense, profe. Gracias. Bendiciones. Dios lo bendiga. Chao, profe. Gracias. Chao, Monsalve.